Reciban todos un saludo cordial. El día de hoy, en nuestro curso de Historia Universal, trataremos el tema de la Revolución Francesa. Primera parte. Este tema es tan complejo, tan amplio, que lo hemos dividido en dos clases. No te olvides, entonces acá en tu grupo de estudios Aristóteles podrás entender un poco más sobre la Revolución Francesa. Para poder entender la Revolución Francesa, debo entender eh, un tema que surge un poquito antes. Y vamos a verlo. ¿Cuál es este tema, profesor? Algo que hemos visto en Edad Moderna. La Ilustración. La Ilustración. Recuerda que la Ilustración, estamos hablando, que va a tener su apogeo en el siglo XVIII. Su apogeo no surge, sino su apogeo se va a dar en el siglo XVIII, siglo que también se le llama el siglo de las luces. Mira, siglo XVIII, también llamado siglo de las luces. Sabemos que la Ilustración va a surgir, ¿no es cierto? Va a aparecer hacia finales del siglo XVII, ¿no? Con John Locke. A ver, vamos a ver acá. Hay unos representantes ingleses, como son John Locke, como es Francis Bacon. Hablemos de John Locke. John Locke tiene una obra llamada El ensayo sobre el gobierno civil. John Locke se opone al absolutismo, se opone a esta idea que el rey debe gobernar. Recuerda que el rey gobierna en el absolutismo por el llamado derecho divino. Por el llamado derecho divino. ¿De acuerdo? El llamado derecho divino. ¿Qué quiere decir el derecho divino, profesor? Significa que Dios ha elegido a una persona, una familia para gobernar. ¿No? Para gobernar. Por lo tanto, si tú eres un buen cristiano, no vas a poder cuestionar esto, porque Dios es perfecto y en su inmensa sabiduría, pues sabrá por qué he elegido esta persona. John Locke nos habla, recuerda, de la tabula rasa. La tabula rasa que dice que todas las personas nacemos sin Dios. Nacemos como una hoja en blanco. Y con la experiencia vamos llenando esta hoja de conocimiento. Por lo tanto, a partir de esta idea, John Locke nos dice que todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales. Y si todos los hombres son iguales, nadie tiene más derecho que otro para gobernar. ¿Entiendes? Entonces hay una ruptura con el absolutismo. Además, John Locke establece la división de poderes. División de poderes. Y él los divide en legislativo, ejecutivo y federativo, siendo para él el legislativo el principal. ¿De acuerdo? El principal. Profesor, pero yo me acuerdo que a mí me han enseñado eso y no me han dicho que es John Locke, me han dicho otro nombre. Además, usted ahí ha puesto legislativo, ejecutivo y federativo. Pero que están mal, yo soy cívica. Claro, John Locke me habla de división de poderes, pero no es lo que se materializa. Y vamos a hablar ahora de otro personaje, para que más o menos se entienda. Hablemos del barón de Montesquieu. El barón de Montesquieu escribe un libro llamado El espíritu de las leyes. Espíritu de las leyes. De acá, él hace una crítica a la sociedad
y al gobierno francés absolutista. Plantea que no todos los estados deben tener el mismo tipo de gobierno. Él nos habla que el tipo de gobierno depende de cada sociedad. Y es Montesquieu el que nos habla de la separación de poderes. Separación de poderes. Separación. Y nos habla del ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia, profesor, entre división y separación? Cuando hablamos de división, significa que hay un poder que es más importante que el resto, o que tiene más preponderancia, como dijimos, ¿no? Para John Locke sería el legislativo, el que se encarga de hacer las leyes. Sin embargo, Montesquieu nos dice, no, los poderes deben estar separados y deben ser iguales. Por lo tanto, no hay alguno que sea preponderante sobre el resto. Entonces, división, que plantea John Locke, hay un poder preponderante, un poder más importante, que sobresale sobre el resto. Separación, que plantea Montesquieu, los están por igual los tres poderes. Ni uno es más importante que el otro. Que se anulen para que ninguno de ellos pueda dominar al otro. Entonces, Montesquieu, con su espíritu de las leyes. No te olvides, ¿ah? Montesquieu con su espíritu de las leyes. Profesor, ¿habrá otro libro importante de Montesquieu? ¿Algún otro libro? Un libro también que puedes tomar en cuenta cuando hables de Montesquieu son las cartas persas. Las cartas persas también es un libro de Montesquieu, pero recuerda que para ti el más importante siempre va a ser el espíritu de las leyes. Hablemos de otro de estos ilustrados importantes y conocidísimos, Voltaire. Voltaire escribe algunos libros conocidos. Uno de ellos es Cartas filosóficas. Cartas filosóficas. Acá hay que tener cuidado porque cartas filosóficas también son llamadas cartas, vamos a poner cartas, profesor, cartas inglesas. Cualquiera de los dos nombres son válidos para esta obra. Otra obra importante que tiene Voltaire es Cándido. Es Cándido. Entonces, mira, tenemos ahí dos obras. Cartas filosóficas o cartas inglesas y Cándido. No son las únicas, ¿ah? Hay muchas más, pero son las que normalmente más te van a venir. Para Voltaire, plantea que lo fundamental de la razón humana y la importancia del derecho del hombre son pues la libertad y la igualdad. Él habla de la tolerancia. Voltaire nos habla de la tolerancia. Es un respetuoso de la tolerancia, la Voltaire. Otro importante sería Jean-Jacques Rousseau. O también de repente lo vas a encontrar ahí como Juan Jacobo Rousseau. Jean-Jacques Rousseau escribe un libro llamado El contrato social. Escribe un libro llamado El contrato social. ¿Ya? El contrato social. Profe, otro libro importante del amigo Rousseau
Otro libro que yo deba saber, pues aparte del contexto social que es el más importante, es el Emilio. ¿Ah? Emilio. Emilio, también llamado de la educación, también llamado de la educación. Ya entenderás de qué va Emilio, un libro sobre educación. Ahora, él propone que un Estado con un gobierno democrático, en el que el pueblo participe directamente, ¿ya? Y además se elabora un tratado de educación que hemos dicho que es el Emilio. O sea, él nos habla de, ya estamos hablando de una república y una república democrática, porque está hablándonos que el pueblo debe participar. Estamos hablando acá ya que con Rousseau aparece la república. Rousseau tiene una frase que es muy conocida, muy célebre, que nos dice en el contexto social que el hombre nace bueno, pero es la sociedad quien lo corrompe. ¿De acuerdo? Nos dice que el hombre nace bueno, pero es la sociedad quien lo corrompe. Dentro de la ilustración va a haber algo llamado el enciclopedismo. De algunos lo conocen así. Yo lo conozco como parte de la ilustración, pero algunos lo llaman el enciclopedismo, que es una labor a la cual se va a dedicar, por ejemplo, Diderot. Denis Diderot va a escribir, va a ser el gestor, no es el escritor, no es el autor, es el gestor de lo que vamos a llamar la enciclopedia. La enciclopedia. Es el editor que va a reunir todos los conocimientos que se tienen hasta su época. Es una gran obra que se va a realizar. Recopila todos los conocimientos. Otro personaje importante podría ser Adam Smith. Adam Smith, un filósofo y economista que escribe La riqueza de las naciones. Él va a llevar la teoría de la libertad natural a la economía y va a ser el que formule el principio del libre comercio. Entonces, a Adam Smith se le va a conocer como el padre de la economía moderna o el padre de la economía científica. ¿De acuerdo? Él, pues, va a hablarnos que es el trabajo lo que genera la riqueza. Además de Adam Smith, que podemos decir que él habla del liberalismo económico, tendríamos que mencionar a los fisiócratas. Los fisiócratas son aquellos economistas franceses que van a considerar quién es la tierra, ¿no?, la generadora de la riqueza. Entonces tenemos acá para acordarnos John Locke, Ensayo sobre el gobierno civil, Montesquieu, El espíritu de las leyes, Cartas persas, Voltaire, Cartas filosóficas o cartas inglesas, Cándido, Jean-Jacques Rousseau, El contrato social, Emilio o de la educación, Denis Diderot, editor de la enciclopedia, Adam Smith, La riqueza de las naciones. No te olvides las obras, ¿de acuerdo? De cada autor. Muy bien. Eso fue la ilustración. Profe, ¿por qué es importante ver la ilustración? Porque cuando hablamos de la Revolución Francesa, que es nuestro tema central, para definir la Revolución Francesa, pues vamos a decir que es un movimiento de transformación político, económico y social, movimiento de transformación político, económico y social, que derrocó al régimen absolutista, o también llamado antiguo régimen, y va a establecer una democracia liberal en Francia entre 1789 a 1799. ¿De acuerdo? Mira, la Revolución Francesa es un
movimiento político de transformación político, económico y social. Va a cambiar la forma de gobierno, va a cambiar la forma en la cual se crea la riqueza y la propia sociedad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las causas? Siempre es importante ver causas. Siempre es importante ver causas. Veamos por acá. Causas económicas. Causas económicas. Primero, hay una bancarrota fiscal francesa. Es decir, Francia está en crisis económica. Profesor, ¿por qué Francia está en crisis económica? Porque Francia, ¿qué ha hecho? Ha estado apoyando una guerra. Ha estado lidiando con una guerra, que es la guerra de los 7 años, y luego ha apoyado, ha dado dinero para la independencia de las 13 colonias, que vimos la clase anterior. Entonces, Francia ha estado dando dinero, ha estado gastando y no lo recupera. ¿De acuerdo? Y no recupera ese dinero. Por lo tanto, hay un gasto que no está generando nada. Esto conlleva a que Francia esté en bancarrota. Francia esté en bancarrota. Entonces, ahí hay un problema para los franceses. ¿Qué más, profesor? Hay una desigualdad tributaria. ¿Pero qué significa eso? Significa que no todos en Francia pagan lo mismo. ¿Ya? No todos en Francia pagan lo mismo de tributos. Básicamente en Francia, pues, solamente un sector de la población va a terminar pagando tributos. Pero hay una desigualdad tributaria. Yo te vamos a explicar cuáles. Hay un despilfarro en la Corte de Versalles. La Corte de Versalles, pues, es donde está el Palacio Real, donde vive el rey. Y acá hay un despilfarro de dinero, de recursos. Se hacen fiestas y todo. Y el pueblo, mientras el pueblo vive explotado y en la miseria, la Corte de Versalles, pues, se da la gran vida. Sumado a esto, en 1788 empieza una crisis agraria. Se produce menos trigo, menos recursos agrícolas de lo que se producía. A menos productos, los productos cuestan más caros. Si los productos son más caros, menos gente puede acceder a ellos. ¿Ya? Entonces, esto pues afecta a la población. Entonces, mira, causas económicas, bancarrota fiscal francesa por la guerra de los 7 años y apoyar a la independencia de las 13 colonias, desigualdad tributaria, no todos pagan igual, un despilfarro en la Corte de Versalles y la crisis agraria de 1780. Causas políticas, porque no solamente hay causas económicas, también va a haber causas políticas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la crisis del sistema absolutista. Crisis del sistema absolutista. ¿Tá? Hay una incapacidad por parte del rey para controlar el país, para llevar a cabo un buen gobierno. Entonces, Luis XVI, rey de Francia, ya no te olvides, ¿ah? Estamos diciendo el nombre, profe, ¿cómo se llama el rey? Luis XVI. Es un rey que está demostrando que no tiene las capacidades adecuadas, que básicamente solo gobierna porque es de la familia, y acá hay que entender, profe, ¿cómo se llama? La dinastía es la casa de los Borbón. La casa Borbón. Y Luis XVI entonces, pues,
no es un rey que pueda manejar bien el gobierno. Además, hay una discriminación política por parte a la burguesía. Es decir, la burguesía, esa gente que se dedica, banqueros, comerciantes, aquellos que tienen el poder económico, muchas veces, no pueden acceder al gobierno, porque el gobierno solamente es para los nobles. Entonces, ellos se ven discriminados, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Causas sociales, una profunda desigualdad social. Profunda desigualdad social. Hablamos de los tres estamentos, los tres estados, ¿de acuerdo? Acá hablamos que es una sociedad estamentaria. ¿Qué significa, profe? Significa que las clases sociales, los estamentos, no se mueven. Es decir, si yo nazco campesino, pues toda mi familia será campesina, mi descendencia seguirá siendo campesina, no podrá ascender. Los nobles heredan su nobleza a sus hijos. Bien. Ahora, los tres estados van a ser, mira, acá está un poco en desorden. Lo vamos a poner en orden, ¿ya? Mira, mira, mira. El clero es el primer estado, la nobleza es el segundo estado, y luego está el estado llano, que es el tercer estado, el pueblo. El clero, la iglesia, y la nobleza, primer y segundo estado, son los grupos privilegiados. Ellos no pagan impuestos. Ellos no tienen responsabilidad de esa naturaleza. Los que pagan impuestos son los del estado llano, el pueblo. Campesinos, artesanos, burgueses. Ellos son los que tienen la responsabilidad tributaria. Ellos son los que pagan y son los que quedan fuera de las decisiones políticas. ¿Me entiendes? Es decir, la burguesía paga sus impuestos, pero no tiene acceso al poder. Mientras que los nobles no pagan y tienen acceso al poder. Entonces, hay un problema social ahí. Hay una movilidad social. Y luego tenemos, pues, las causas ideológicas, que básicamente es la influencia de las ideas liberales de la Ilustración. ¿Ah? La Ilustración. Por eso vemos primero la Ilustración, para que podamos entender qué tipo de ideas son las que han llegado y están, pues, generando un cambio. Veamos un poco más sobre esto de los estamentos. Acá está. Los privilegiados, primer estado, que es el clero, segundo estado, que es la nobleza. Ellos son los privilegiados, ya que hay una barrera estamental. Barrera estamental. Por ejemplo, estas barreras estamentales están dentro del mismo estado. Por ejemplo, el clero, no todos son iguales. Hay el alto clero y el bajo clero. El alto clero, pues, son los nobles que se dedican a la religión. No se puede ascender. La nobleza también. Hay una pequeña nobleza, nobles de bajo rango y nobleza de corte, que ya son los nobles de más alto rango. La burguesía puede ascender a nobleza, pero hasta nobleza pequeña. Pero hasta nobleza pequeña. ¿Ya?
igual los campesinos, ¿no? Entonces, acá hay que diferenciar un poco. Podemos ver acá, en la imagen, un religioso, eh, un noble y el pueblo que los carga, ¿no? Que los carga, y un burgués que los soporta, los sostiene. No te olvides, ¿ah? Tres estados. Primer estado, el clero. Segundo estado, la nobleza. Y tercer estado, el pueblo llano. Muy bien. Dentro del pueblo vamos a tener a unos personajes llamados los sans-culottes. Sans-culottes significa los sin culottes. Profe, ¿qué es el culot? A ver, vamos a ver una imagen. Acá tenemos una imagen del rey. El rey es un pantaloncillo hasta la rodilla y luego su media. Ese pantaloncito corto hasta la rodilla se llama culot y lo usan solamente los nobles o gente adinerada. Mientras que el pueblo usa pantalones normales, largos. Por eso se les llama los sans-culottes. ¿Y quiénes son estos sans-culottes, profesor? Pues son los trabajadores, los pequeños comerciantes, artesanos, ¿de acuerdo? Ahí tenemos a los sans-culottes. Grupo de Estudios Aristóteles. Personajes importantes para este día, pues tenemos al rey y la reina. El rey, Luis XVI de Borbón. Luis XVI de Borbón, recuerda que Borbón es su casa dinástica. Y tenemos a María Antonieta de Austria. María Antonieta de Austria. No te olvides, ¿ah? El rey y la reina. A María Antonieta de Austria, también llamada Madame Déficit, ya que decían que ella gastaba demasiado dinero, había un odio hacia ella por parte del pueblo, encima ella era extranjera, ella era extranjera, él es hija de Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El Palacio de Versalles, para que más o menos veas el lujo en el cual vivía el rey y la reina. Mientras el pueblo moría de hambre, pues ellos vivían en palacios comunes. Y veamos entonces el proceso de Revolución Francesa. Y vamos a hablar de algunos puntos importantes. Empezamos con los antecedentes, que ya sabemos, que hay una sociedad estamental, hay una crisis agrícola y financiera, hay una crisis social, hay una crisis política. ¿De acuerdo? Ya sabemos. Ante esta crisis, ante estos problemas que se están dando a nivel de Francia en este momento, pues se va a intentar buscar una solución. El rey Luis XVI va a intentar algún tipo de solución. Y básicamente lo vamos a dividir todo esto en dos grandes grupos. El primero es la etapa llamada etapa monárquica, que va desde acá, Estados Generales, hasta la Asamblea Legislativa. Esta es la llamada etapa monárquica, ¿de acuerdo? Etapa monárquica. Etapa monárquica de la Revolución Francesa. Y
La convención nacional, junto con el directorio, entraría dentro de la llamada etapa republicana. Etapa republicana. Ahí está. ¿Por qué se diferencia esto? Bueno, en la etapa monárquica va a haber rey, en la etapa republicana ya no hay rey. Y todo empieza porque el rey, intentando buscar una solución, a la crisis, convocará a los estados generales. Convocará el rey Luis XVI, convoca a los estados generales, que es una suerte de reunión de los tres estamentos, ¿ya? De los tres estamentos. Este, esta asamblea, fueron creados por el rey Felipe IV, Felipe el Hermoso, en 1302, inicio del siglo XIV. Luis XVI volverá a llamar a los estados generales. ¿De acuerdo? Entonces acá empezaremos, ¿no? La primera parte, la monarquía absoluta. Tenemos los estados generales, luego tendremos a la Asamblea Nacional. Vamos a ver esto. Tenemos a los estados generales y a la Asamblea Nacional. Bueno, nos dice acá, Lafayette solicita convocar a los estados generales. Esto se apoyó por los aristócratas. 5 de mayo de 1789. ¿Qué va a ocurrir acá? Ocurre el siguiente problema. Se convoca a los estados generales, hay mucho entusiasmo por parte de la gente, del pueblo, por estos estados generales. Sin embargo, sucederá el problema del voto. ¿Qué es el problema del voto? Pues una alternativa es que va a dar el ministro de Economía, ¿no? El ministro de Economía. Entonces, Snecker va a sugerir que la única forma de salir de la crisis económica es haciendo que todos paguen impuestos. El clero, la nobleza pague impuestos. Esto, entenderás, no va a gustarle mucho o prácticamente nada a la nobleza ni al clero, pero vamos a tener en cuenta lo siguiente. El problema del voto es el que sigue. Se dice que los votos para ver la solución será un voto por estado. Es decir, se junta el pueblo, elige algo, sale un voto. Se reúne la nobleza, elige una solución, un voto. Sale el clero, se reúne, un voto. Al final, si te das cuenta, lo que se está viendo es anular los privilegios tributarios de la nobleza y el clero. Pero hay 3 votos. De esos 3 votos, 2 son de la nobleza y el clero. Y un voto del pueblo. Es decir, si el pueblo quiere un cambio, no va a ganar. No va a ganar. Si el pueblo es la mayoría en Francia, más del 90%. ¿Entiendes? Por ese motivo, pues, el pueblo va a decir, no, un representante
un voto. Un voto por representante. Las clases privilegiadas, el rey mismo dice, no, eso no va a ser. Es un voto por Estado. Acá habrá un problema, dejan pues de llamarse a los, como que se disuelven los estados generales y estos se convierten en la llamada Asamblea Nacional. Asamblea Nacional. El tercer estado se va a reunir. Es el tercer estado quien se reúne pues en la sala del juego de la pelota. Porque le habían cerrado el lugar donde ellos se reunían. Y van a jurar no separarse hasta dar una constitución para Francia. Es decir, querían una constitución para Francia. Ante esto, pues se convierte en la Asamblea Constituyente. Se van a convertir en la Asamblea Constituyente porque van a ser los que van a crear, la Constitución. ¿Entiendes? Entonces, si convoca estados generales, hay un problema con el tema de la votación, el sistema de votación. El rey se niega, cierra los estados generales, el tercer estado jura en la sala del juego de la pelota que no dejará reunirse hasta que Francia tenga su propia constitución. Entonces, esa asamblea nacional se convierte en la asamblea constituyente. Esta asamblea constituyente, pues, en cierto momento, cuando, al inicio de formarse, ante este peligro, el rey, ¿qué hace? Destituye a Necker. Necker, recuerda, ministro de Economía, era un personaje que estaba intentando, pues, tener ciertas consideraciones con el tercer estado, con el pueblo. Los consejeros reales le dicen al rey que hay que destituirlo, que este personaje más bien esté incentivando al pueblo, de tal forma que el rey saca a Necker del cargo y esto genera un detonante para que el pueblo se alce en París y se da el asalto a la Bastilla. Esto, culparán, se quedó por acá y debe estar acá. Se da el asalto a la Bastilla. Fecha clave, el asalto a la Bastilla, sí es importante que recuerdes porque es el punto que marca esta fecha de la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789. Se da el asalto a la Bastilla, que simboliza el fin o la derrota del absolutismo. ¿Ya? Luego viene la etapa del Gran Miedo. Esta etapa del Gran Miedo es una etapa en la cual pues hay un peligro porque esta onda violenta, descontrolada viaja hacia el campesinado y empiezan pues ataques y todo. Entonces hay un gran miedo. No te confundas con el terror, ¿eh? Sino es el gran miedo. Pues bueno, esta asamblea constituyente va a suprimir los privilegios feudales y va a terminar pues generando lo siguiente, ¿no? Ya dijimos, declarar la abolición de los derechos feudales, declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la Constitución de 1791, también podríamos mencionar
la constitución civil del clero. A constitución civil del clero. El clero, los religiosos van a estar sometidos a una constitución republicana, o bueno, en este caso todavía no hay república, van a estar sometidos pues al Estado, ¿no? Van a estar sometidos al Estado. Ahora, la Constitución de 1791, la Constitución de 1791, que está ahí, vamos a poner esto como otro punto por si acaso. Esta Constitución declara la monarquía constitucional. El rey conservará su título. El rey seguirá siendo rey, pero su poder va a ser reducido. Habrá una asamblea legislativa, la cual creará leyes, ¿no? La cual creará leyes. Y esta, pues, lanzará leyes y será el rey quien termine, pues, aprobando las leyes. Pues el rey ha perdido poder. El rey ha perdido poder. En este contexto, cuando se da la constitución civil del clero, el rey pues arde en furia y huirá de Francia, intentará huir. Se da la huida del rey, la llamada fuga de Varetnes. Vamos a poner por acá. A ver cómo jalamos la flechita. La llamada fuga de Varetnes. El rey intenta huir hacia Austria. No estaba la familia de su esposa, él y toda la familia real. No va a poder, estando cerca, estando muy cerca de la frontera, es capturado, estuvo a punto de ser juzgado, se le va a perdonar y se le obliga a firmar la Constitución de 1791. Con eso, Francia pasa a convertirse en una monarquía constitucional, ya en una etapa de una monarquía constitucional. Y se desarma la Asamblea Constituyente y se forma la Asamblea Legislativa, porque va a ser la encargada de hacer leyes. Perdón, la encargada de hacer leyes. Acá se van a formar los clubes políticos, los partidos, que vamos a ver en un momento. Se va a dar una guerra contra Austria y Prusia, estos dos, ante el inminente avance y el miedo a que la Revolución Francesa sirva de ejemplo para otras naciones, para ellos propios, ¿no? Los propios gobiernos, pues deciden hacerle una guerra a Francia para frenar la revolución y restituir el absolutismo. Acaba de haber una inestabilidad, pues, interna. Se va a descubrir que el rey está conspirando. ¿No? El rey está conspirando. El rey, acá se da el manifiesto de Brunswick, que va a indicar que si no se restituye el rey, pues las potencias van a entrar a acabar con Francia. Se descubre que el rey está conspirando y por lo tanto se ingresa al Palacio de las Tullerías, que fue la nueva residencia real que se llevó al rey y a su familia y son capturados. Dentro de este contexto también se va a dar
La batalla de Valmy. Perdón, se va a dar la batalla de Valmy. Profe, ¿qué ocurre en la batalla de Valmy? Pues los prusianos y austriacos van a ser derrotados. Van a ser derrotados. También va a haber una insurrección de los Sansculottes y todo esto conlleva a la monarquía. Recuerda que acá tenemos captura del rey. Se va a dar la captura del rey. El rey va a ser encarcelado y se pone fin a la monarquía. Después de esto, pues ya vendrá la etapa republicana. La etapa republicana. Se va a anular la constitución monárquica, porque ya no va a haber un rey, y se instaura la Convención Nacional. La Convención Nacional va a tener ahí tres momentos: la Convención Girondina, la Convención Montañesa y la Convención Termidoriana. La Convención Girondina es cuando pues el partido político de los girondinos es la que lo maneja. Y vamos a tener acá victorias, ¿no? Contra Austria y Prusia. Se da el proceso de ejecución del rey. Al rey se le va a juzgar y se le va a decapitar en la guillotina. ¿De acuerdo? El rey va a ser ejecutado. Hay el famoso levantamiento de la Vendée, en el cual es una guerra entre partidarios de la revolución y los que no están con la revolución, y se va a formar la primera coalición de países para atacar a la Francia revolucionaria. Ante todo esto, luego vendría la Convención Montañesa, que son los jacobinos. La baja burguesía, la pequeña burguesía, son los más radicales. Los girondinos son la burguesía más poderosa, pero ellos van a tomar el poder. Se da la Constitución de 1793. ¿Ah? Su líder, Maximilian Robespierre. Además se forman los comités de tribunal, los comités y el tribunal revolucionario, perdón, comités y tribunal revolucionario. Ellos instauran el gobierno del terror, no confundir el terror con el gran miedo, el terror, donde se va a juzgar a muchos, se va a decapitar a muchos por el simple hecho de ser sospechosos de ser unos contrarrevolucionarios. Al final el mismo Robespierre será decapitado y se dará la famosa reacción termidoriana que instalará la Convención Termidoriana. Se lanza la Constitución de 1795 y pues terminará esta convención instalando el directorio, que es la última etapa de la revolución. Muy bien, ese ha sido un resumen rápido de todo lo que sería la Revolución Francesa. Veamos algunos puntos importantes. Jacques Necker, no te olvides, ministro de Economía, ministro de Economía, ministro de Economía. ¿De quién? De Luis XVI. Ah, de Luis XVI. No te olvides. Personaje sumamente importante. Recuerda que su propia destitución marca el inicio pues, de la toma de la Bastilla, ¿no? Entonces, Jacques Necker, no te olvides, va a ser ministro de Economía de Luis XVI. Ahí está, para que lo tengas presente.
Entonces, James Necker. Y Necker, mira, después de ser destituido, Necker volverá a ser llamado como ministro y será un opositor grande de la Asamblea Constituyente, ¿ah? No te olvides. Pero recuerda que su destitución, su primera destitución, generará pues la toma de la Bastilla. El juramento del Salón de la Pelota, ya lo sabes, ya lo conoces. No, juramento del Salón del Juego de la Pelota, recuerda que acá el tercer estado y algunos miembros de los otros estados se reúnen y deciden, como el rey les había cerrado el lugar donde se reunían, y el rey quiere disolver los estados generales, ellos deciden que con o sin los otros estados, ellos se reunirán y formarán y crearán una constitución para Francia. La toma de la Bastilla, no te olvides, momento sumamente importante. La fuga del rey Luis XVI y su captura en Varennes. Hemos dicho, el rey va a ser capturado. Hablemos un poco entonces de los clubes políticos y su posición durante la revolución. Dejaron de salir algunos nombres que vamos a usar nosotros, unos términos que usamos hasta el día de hoy, no lo que es izquierda y derecha. Decía que a la izquierda se sentaban los más radicales, los que eran antimonárquicos, ya los que querían una república. Es aquella alianza entre pequeños burgueses y sectores populares. Tenías a los montañeses, los sansculottes y los jacobinos. El líder de los jacobinos, Maximiliano Robespierre, líder de los jacobinos. Maximilian Robespierre. Al centro, hacia la derecha, se sentaban pues los que estaban a favor de la monarquía constitucional, que eran la alta burguesía. Eran los grupos más moderados. ¿Ya? Ellos eran moderados, querían cambios, pero no tan radicales, no tan drásticos. Estaban los girondinos y los llamados amigos de la Constitución. Recuerda lo que era el manifiesto de Brunswick. Manifiesto de Brunswick. ¿Ah? Manifiesto de Brunswick. Profesor, ¿qué cosa era el manifiesto de Brunswick? Pues bueno, el manifiesto de Brunswick, no te olvides, estamos hablando del 25 de julio de 1792, en el cual, pues el duque de Brunswick amenaza a la Francia, ¿no? Amenaza a la Francia revolucionaria. Esto genera que el pueblo enardezca, considere que este manifiesto lo hacen las naciones amigas del rey, que ha descubierto que el rey está conspirando, entonces van a decir, estos países están atentando contra Francia y están atentando contra Francia con ayuda del rey. Por lo tanto, el rey es un enemigo de Francia. Y el rey deberá ser juzgado como enemigo de Francia. ¿Entienden? Se da el asalto al Palacio de las Tullerías. Profesor, el asalto de las Tullerías, el Palacio de las Tullerías, sí. Recuerda que el rey estaba en Versalles al inicio. Pero Versalles está fuera de París. Por lo tanto, el rey tenía oportunidad de conspirar. Por ese motivo se le obliga a ir a París y vivir en el Palacio de las Tullerías. Y por eso este Palacio de las Tullerías será aquel que será asaltado para capturar al rey y a toda su familia.
Profesor, ¿cuándo se da el famoso asalto a las Tullerías, al Palacio de las Tullerías? Pues será el 10 de agosto de 1790. Con esto el rey Luis XVI será juzgado y será decapitado. ¿De acuerdo? Luis XVI será juzgado y condenado a la guillotina y morirá. Profe, ¿cuándo muere Luis XVI? Pues morirá el 21 de enero de 1793. Recuerda ya en la etapa republicana, en la llamada Convención Girondina. De lo que ya hemos dicho, que se convocan los estados generales, la nobleza se opone a la reforma fiscal, donde los nobles y el clero deberán pagar. El tercer estado va a constituir la Asamblea Nacional, ¿no? Después del juramento de la sala del juego de la pelota, se va a tomar la Bastilla cuando se instaura ya la Asamblea Constituyente y se va a dar un desmantelamiento del antiguo régimen. Se funda la Constitución, se crea, perdón, la Constitución de 1791, que genera una división de poderes, una soberanía nacional, un sufragio censitario, derechos fundamentales, porque se declaran los derechos del hombre y del ciudadano, además la Constitución civil del clero, y esto genera la monarquía constitucional. Ante los ataques extranjeros, las propias conspiraciones del rey, se instaurará la república. Hay un dominio girondino al inicio, se ejecuta el rey, luego habrá un dominio jacobino, se instaurará el terror, el gobierno del terror, luego habrá una reacción terminoriana y por último se instaurará el directorio, ¿no? Una república moderada. Y al final del directorio aparecerá el consulado, que es la época de Napoleón. Eso ya nos corresponde al siguiente tema. Recuerda que tenemos los sectores políticos, los republicanos, que son los más radicales, los girondinos, y habrá un grupo monárquico, que serán los fuldenses, los que defiendan a la monarquía. En la etapa republicana, bueno, ya hemos visto un poco que la parte girondina, pues, en la convención girondina, pues se ejecuta el rey. En el gobierno del terror, que va de 1793 a 1794, es establecido por el Comité de Salvación Pública para evitar la contrarrevolución interna y la invasión extranjera. ¿De acuerdo? Yo te he dicho, todo aquel que sea sospechoso de conspirar, pues será juzgado y ejecutado, ¿no? Acá Maximilien Robespierre, pues, será el presidente del Comité de Salvación Pública. Se dará el asesinato de Jean-Paul Marat, un jacobino. También se va a ejecutar a María Antonieta, la reina María Antonieta será juzgada y será condenada. Ella va a morir ya el 16 de octubre de 1793, dejando solo su hijo Luis XVII de Borbón, el cual va a morir siendo un niño. Siendo un niño va a morir en las peores condiciones. Entonces hemos dicho que al final el mismo Robespierre va a ser ejecutado y ocurrirá la convención termidoriana. Ya sucederá la convención termidoriana, que va de 1794 a 1796.
se va a intentar cesar el radicalismo, evitar el terror, para poder estabilizar la revolución. ¿Qué es lo que ocurre? La alta burguesía está viendo que todo este caos, este furor revolucionario, lo que está ocasionando es inestabilidad, miedo. Por lo tanto, para ellos esto implicará perder negocios, riquezas. Entonces, ya quieren que esto se estabilice un poco. Ya no van a ver bien a Robespierre. Al final, harán una nueva constitución, la de Robespierre, hemos dicho la de 1793, es muy radical, será una constitución un poco más moderada. Pues, se va a conseguir la paz con las potencias enemigas, excepto Inglaterra, ¿no? Ahí vamos a tener. Empecemos entonces con las preguntas que tenemos para el día de hoy. Veamos. Tenemos la primera pregunta, dice, el fundador de la escuela es fisiocrática, perdón, no sé por qué dije, bueno, fisiocrática. Fue. Este será Kesnay. Hemos dicho que la escuela fisiocrática es una escuela económica que basa la riqueza en la tierra. De acá, Kesnay será su fundador. Economista del siglo XVIII, creador de la frase laissez-faire, laissez-passer. ¿Qué significa eso, profesor? ¿Qué es eso de laissez? ¿Qué cosa quiere decir? Pues eso quiere decir eh, dejen hacer, dejen pasar, ¿de acuerdo? Es una frase que intenta expresar el libre mercado, ya el libre mercado, la libertad, que no hay impuestos o impuestos casi muy pequeños. Esta va a ser una frase de Gurnay, de Gurnay. Entonces, la dos, la C. ¿Cuál fue la institución que se instaló el 9 de julio de 1789? 9 de julio de 1789. Vamos a ver. Profe, ¿será la Asamblea Nacional? No. La Asamblea Nacional se dará el 17 de junio. El 17 de junio se dará. Entonces no puede ser. Acá vamos a tener, pues, que será la Asamblea Constituyente. Pues sí, la Asamblea Constituyente. Aunque acá van a haber ciertos encuentros, pero en julio recuerda que se va a formar la Asamblea Constituyente. ¿De acuerdo? La Asamblea Constituyente. La aprobación de la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue durante la etapa de cuando se crea la primera Constitución, y eso será la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente. 5. Relacione correctamente, sostuvo la división de poderes, escribió carta a los ingleses, autor del Emilio, creó la frase dejar hacer, dejar pasar. La frase dejar hacer, dejar pasar, que es la misma que está acá, es de Gurnay. Autor de El Emilio, pues Rousseau. Voltaire, que escribió carta a los ingleses o cartas inglesas. Montesquieu sostuvo la separación de poderes. Explicamos eso, pero para la acción de nuestra pregunta, pues esto sería la respuesta, ¿no?
Sería la 1D, la 2A, 3B y 4C. La respuesta es la letra A. En su obra El Emilio, Jean-Jacques Rousseau habla de la educación. No te olvides, el Emilio trata sobre la educación. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Fue una frase de algunos reyes absolutistas europeos. Para gobernar en beneficio del pueblo, de dicha tendencia se le conoce con el nombre de despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado va a ser una forma de gobierno en la cual el rey va a decir que gobierna para el pueblo, pero, como su nombre lo dice, sin el pueblo, es decir, hará ciertas reformas en beneficio, en cierto beneficio del pueblo, pero no porque le interese el pueblo, sino porque desea evitar que el pueblo se alce, se levante, mantenerlo tranquilo. A eso le llamamos despotismo ilustrado. Obra en la cual se sostiene que el medio para establecer y conservar la paz radica en el desarrollo del comercio y de las relaciones internacionales con los beneficios recíprocos para los diferentes estados. Acá será la riqueza de las naciones. ¿De quién? De Adam Smith. De Adam Smith. ¿De acuerdo? Adam Smith. Federico II es un representante del despotismo ilustrado. Federico II será el rey de Prusia. El rey de Prusia. El rey de Prusia. Muy bien, pregunta número 10. ¿Es considerado el padre de la economía política? Pues Adam Smith. Padre de la economía política, padre de la economía moderna, la economía científica. Recuerda que él es el padre, el fundador del liberalismo económico. Liberalismo económico, los que fundan la base del capitalismo como doctrina política. Otros representantes de este liberalismo económico son Stuart Mill, Thomas Malthus y David Ricardo. Immanuel Kant no es economista, él es filósofo. Filósofo. Él es el fundador de una corriente filosófica llamada el criticismo. Eso ya es filosofía. 11. La Ilustración fue un periodo cultural que tuvo origen en Inglaterra, en el siglo XVII, y sus mejores representantes son, recuerda que en Inglaterra es donde nace la Ilustración, y hemos dicho acá, pues, que hay dos personajes para mí importantes, Francis Bacon y John Locke. Francis Bacon y John Locke. En el siglo XVIII de la edad contemporánea se consolida el poder de la clase. Pues, ¿qué clase es la que se va a consolidar en el siglo XVIII? Ya no puedes olvidarte, la burguesa. La burguesa. La Constitución francesa de 1791 establecía la monarquía constitucional. Recuerda que es la primera constitución de Francia. Y no le quita el poder al rey. Ya no le va a quitar el poder al rey. Va a decir, bueno, en el sentido de que el rey no va a dejar de existir. Le disminuye sus poderes, pero el rey sigue existiendo. La batalla de Valmy se dio durante la asamblea. La batalla de Valmy se da durante la asamblea legislativa, cuando hay la monarquía constitucional, iba a ser la victoria de los revolucionarios franceses contra las potencias extranjeras. Sostuvo que para garantizar la libertad política debían separarse las funciones de gobierno. Obviamente va a ser Montesquieu. Montesquieu.
En el aspecto social, el primer estado del antiguo régimen estuvo constituido por ¿quiénes? Primer estado va a ser el clero, no te olvides, ¿ah? La burguesía es el tercer estado, el artesano urbano, tercer estado, todos el resto, tercer estado. Importante obra escrita por Voltaire, donde expone las ideas de Locke y manifiesta su admiración por el régimen liberal inglés. Son las cartas filosóficas, también llamadas cartas inglesas o cartas a los ingleses. En la Revolución Francesa, los jacobinos estaban liderados por Robespierre. Por Robespierre. No te olvides, ¿ah? Por Robespierre. Por Robespierre. A ver, profesor, las otras obras que están ahí, ¿a quién le pertenecen? Antes de pasar la última pregunta. Ok, vamos a ver, porque siempre a veces me dicen que cuando hay obras quieren saber a quién le pertenece. Pues entonces veamos. Cartas persas, Montesquieu. Ah, cartas persas, Montesquieu. No voy a escribir completo, ¿ya? La paz perpetua es una obra de Immanuel Kant. Kant. El contrato social de Rousseau. ¿Ah? De Rousseau. Ah, disculpa, me faltó acá una U. No sé. Ah, de Rousseau. Elementos de la filosofía de Newton es una obra de Voltaire. Ahí está. Ah, eso es que quieres saber a quién le pertenece. Bueno, pregunta 19. El movimiento cultural que se distingue por hacer de la razón el ordenador absoluto de la vida humana se llama Ilustración. ¿Y esto se inició dónde? ¿Dónde se inicia la Ilustración? En Inglaterra. En Inglaterra. Primer periodo de la etapa monárquica de la Revolución Francesa. El primer periodo serán los estados generales. Este es el primero. Profe, el segundo, la Asamblea General. Tercero, la Asamblea Constituyente. Y cuarto, la Asamblea Legislativa. Esto es la etapa monárquica. Esto ya es la etapa republicana, la convención. ¿Ah? No te olvides. Periodo cultural que se distingue por los esfuerzos de algunas personalidades para hacer de la razón el ordenador absoluto de la vida humana. Despotismo ilustrado, la ilustración, ¿tú qué dices? ¿Será la ilustración? Sí, la ilustración. ¿Ya? La ilustración. La ilustración. Asesinó a Marat, usted el amigo del pueblo, la voz del pueblo, el amigo del pueblo. Profe, ¿quién asesina a Marat? Pues Carlota Gordon. Anne Smith sostiene que la única fuente de riquezas era el trabajo humano. Lo plantea en su obra La riqueza de las naciones. Ah, la riqueza de las naciones. Una característica, fue una característica
del antiguo régimen. ¿Monarquía liberal? No. República tampoco. La monarquía absoluta. La monarquía de todo el poder recae sobre el rey. Es un representante del despotismo ilustrado en España. Pues en España vamos a tener como un representante de ese despotismo ilustrado a Carlos III. Carlos III. Y hemos dicho que en Prusia está Federico II, ¿no es cierto? Ahí está. El economista Adam Smith propuso que la principal fuente de riqueza era, para Adam Smith, la principal fuente de riqueza era el trabajo. ¿Ya? El trabajo. Desde el punto de vista político del siglo XVIII, se inicia después de la firma del Tratado de Utrecht. ¿Ah? Utrecht. Es un tratado en el cual, pues, se da luego de la guerra de sucesión española. Se da luego de la guerra de sucesión española. A la muerte de Carlos el Hechizado de los Habsburgo, lo que ocurre es que no hay un heredero al trono. ¿Ah? No hay un heredero al trono. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que se van a pelear varias familias poder gobernar. Y pues al final quien va a entrar a gobernar, pues no será otro que eh, Felipe de Anjou. ¿De acuerdo? Felipe de Anjou. Entonces, va a entrar a gobernar Felipe de Anjou. Entrarán los Borbones, entrarán a gobernar España. Entonces, gobierna Felipe de Anjou, que será Felipe V, ¿no? Que será el rey Felipe V, Felipe de Anjou. Este tratado es en 1711. Recuerda que Felipe V es dinastía de los Borbón. A la misma de los franceses va a entrar a gobernar España. Fue crítico implacable del antiguo régimen, encerrado 2 veces en la prisión de la Bastilla. Escribió cartas filosóficas sobre Inglaterra. Ya sabes, Voltaire. Voltaire. Profe Kant escribió, pues, un libro como Crítica a la razón pura. Hemos dicho que Kant es un filósofo. Montesquieu, El espíritu de las leyes. Rousseau, Contrato social. Thomas Hobbes, una obra llamada El Leviatán. Montesquieu escribió El contrato social, Novum Organum. Este es un libro de Bacon, por si acaso. Crítica del juicio, Elemento de la filosofía de Newton, El espíritu de las leyes, El espíritu de las leyes. La frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo, corresponde al despotismo ilustrado. El contrato social es un ensayo político de Rousseau. Montesquieu sostuvo que debían separarse, acá lo han hecho muy bien, separarse las funciones de gobierno en su obra, El espíritu de las leyes. Mira, está viniendo varias veces el espíritu de las leyes a Montesquieu. Es considerado el padre de las nuevas ideas y de la filosofía política. Ese es John Locke.
¿Cómo se llamó el fundador de la escuela fisiócrata? Ya lo habíamos dicho, escuela fisiócrata, escuela francesa de economía, considera la tierra importante, Quesnay, ¿no? Quesnay. Padre de la economía política, ya lo hemos mencionado varias veces, padre de la economía política, Adam Smith. Escuela económica que plantea que la fuente de la riqueza era el trabajo. Plantea que la fuente de la riqueza es el trabajo. Es la escuela liberal. La escuela liberal. ¿A qué corresponde la frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo? Ya hemos dicho, despotismo ilustrado. Despotismo ilustrado. Está viniendo también bastante, ¿ah? Etapa monárquica de la Revolución Francesa en la cual se produce la toma de la Bastilla. Y acá vamos a tener un problema. Es la Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. Recuerda que empezamos con los Estados Generales, la Asamblea Nacional y luego la Asamblea Constituyente casi de inmediato. En la etapa monárquica de la Revolución Francesa, recuerda que la toma de la Bastilla se da, tiene como detonante la destitución de Necker. En la etapa monárquica de la Revolución Francesa, la aparición de partidos políticos ocurrió durante la aparición de los partidos políticos ocurre durante la Asamblea Legislativa. Cuando se instaura la monarquía constitucional. 40. Es el fundador de la escuela liberal y considerado el padre de la economía política. No es otro que Adam Smith. Es creador de la frase dejar hacer, dejar pasar. Propugnó la libertad de producción y la libertad de vender y comprar. Pues ya hemos dicho que este va a ser Gurney, ¿cierto? Gurney. La formación de la Guardia Nacional dirigida por el Marqués de Lafayette fue durante la etapa de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente. Fue creador de la fisiocracia y uno de los primeros defensores del libre comercio. Este es Quesnay. Representó el despotismo ilustrado en Prusia. Ya le hemos dicho, lo hemos mencionado a Federico II. Federico II. ¿Ya? Federico II. Fue el cuarto periodo de la etapa monárquica de la Revolución Francesa. Los Estados Generales la primera, la Asamblea Nacional la segunda, Asamblea Constituyente la tercera y la Asamblea Legislativa la cuarta y última. Respuesta, la letra A. En la etapa republicana tenemos la convención y el directorio. Filósofo autor de obras notables como El contrato social y El Emilio. Rousseau. Fueron representantes del despotismo ilustrado en Austria. Despotismo ilustrado en Austria. Profe María Teresa y José II. María Teresa y José II. 48. Sostuvo que para garantizar la libertad política debían separarse las funciones de gobierno. Él es Montesquieu. Periodo de la historia conocida como el siglo de las luces. Yo te dije, es el siglo XVIII. Siglo XVIII, ¿de acuerdo? Siglo XVIII. Obra que postula la división de los poderes del Estado como garantía de la libertad política.
¿El espíritu de las leyes de John Locke? No. El espíritu de las leyes de Montesquieu. Te confundas, ¿ah? Cartas persas y el espíritu de las leyes corresponden ¿a quién? A Montesquieu. A Montesquieu. La ilustración se inició en Inglaterra con Francis Bacon. Francis Bacon. Que es un poco más antiguo que John Locke. Pero John Locke es el padre de las ideas modernas o de las nuevas ideas. Escribió la obra El espíritu de las leyes, donde sostuvo la teoría de la división del poder. Bueno, ya sabes, Montesquieu, mira, ha venido como 4 o 5 veces, ¿ah? El absolutismo fue una característica del, el absolutismo fue una característica del antiguo régimen, ¿ah? Del antiguo régimen. La destitución del ministro liberal es uno de los hechos que aceleró la toma de la Bastilla. ¿Qué ministro? Necker. Necker. La frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo, guarda relación con el despotismo ilustrado. Despotismo ilustrado. La principal y única fuente de riqueza era el trabajo, según Adam Smith. Adam Smith. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. Fue el mayor crítico del antiguo régimen, manifestaba su admiración por el régimen liberal inglés. Ese es Voltaire. Voltaire. Fue el periodo en que se hizo los esfuerzos para hacer de la razón el orientador absoluto de la vida humana, la Ilustración. Y la última pregunta, doctrina filosófica que afirmaba que el criterio de verdad no es sensorial, sino intelectual y deductivo. Doctrina filosófica que afirmaba que el criterio de verdad no es sensorial, no depende de los sentidos, sino de la razón, y ese es el racionalismo. Un representante importante será René Descartes. René Descartes. Descartes tiene una frase que es pienso, luego existo. Él tiene algo llamado, su método es la duda metódica. Pienso, luego existo, significa que la prueba de mi existencia es el pensamiento. Ahí está. Bueno, tu grupo de estudios Aristóteles, hemos terminado con esta clase de Revolución Francesa 1. No te pierdas la Revolución Francesa 2.